Amics de Revista de Societat, tenim un viatge pendent en Daniel Torán, que és el nostre pròxim convidat, i ens ve a parlar de la seva novel·la, que és esta. Si la tenim, Daniel Torán, què tal? Molt bé. Benvingut a Revista de Societat. Muchas gracias. Bueno, es poden fixar vostès en que este autor, nascut en Uruguai, en Montevideo, d'accent zero, i casualment estàvem parlant i em deia, és que no, jo vaig aprendre a parlar abans valencià que castellà, a pesar de néixer en Montevideo, perquè la meva família era valenciana. Això és així, ¿no? Sí, así es, así es. Lo que pasa es que me cuesta un poco expresarme en valenciano y más tranquilo si luego en castellano. Bueno, con el tiempo bueno, se fue perdiendo poco a poco la fluidez, evidentemente. Sí. Bueno, no hay problema. Pues en castellano. Un viaje pendiente es el que tenemos, Daniel. Una nueva novela, un viaje pendiente, con mucha ilusión, con muchas ganas. Ya he recibido feedback de los lectores y estoy muy ilusionado pues con ese viaje, que invito a toda la gente pues que a partir de ahora tengan la ocasión de leerlo y disfrutarlo. Muy bien. Un viaje pendiente en el peor momento de la vida del protagonista. ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo pasa todo esto? Protagonista puede ser cualquiera de los lectores. Realmente el protagonista vive una situación muy compleja, tal vez la peor de su vida, y eso le lleva a realizar ese viaje pendiente que creo que todos deberíamos de tener, esa ilusión, ese viaje que nos permite un poco desconectar de nuestra vida. Y qué mejor momento para intentar reivindicar su libertad, romper con esa situación tan desagradable que está viviendo y intentar hacerlo en un lugar lo más alejado posible de su entorno. Y decide viajar al reino de Mustang, un lugar recóndito, es un pedazo del Tíbet, frontera con Nepal, realmente pertenece a Nepal. Y estamos hablando pues es hacer un trekking a lo largo del... Y allí se encuentra con una serie de personajes entrañables que reflexionan sobre la condición humana y le facilita todo esto un proceso sanador para volver viendo su vida desde otra perspectiva. La segunda parte del título viene en la parte, o sea, en la contraportada, un viaje pendiente al reino de Mustang, así. Muy bien. ¿Qué tiene el viaje de especial? El viaje es el que, o sea, toda su vida transcurre en este viaje, ¿no? Al final le sirve para reflexionar sobre su vida y creo que los viajes sirven para activar la parte cognitiva de uno y que los sentimientos y las emociones se disparen y empezar a aprender un poco más, ¿no? de otras formas de ver la vida que nos ayuden a vernos a nosotros mismos, porque al final aprendemos con lo que tocamos, con lo que vemos, con ver otras formas de vida, con participar de la vida cotidiana de otras gentes. Daniel, pero cuando hablamos de todo el mundo debería tener un viaje soñado, hablamos de un viaje literal, al uso, no de un viaje espiritual ni un... Un viaje al uso. Yo entiendo que el planteamiento se aleja de la espiritualidad, es algo que está basado en la realidad, es una novela ficcionada. Como hablamos del Tíbet ya y nos Sí, pero podría ser el Tíbet como podría ser cualquier otro lado, pero sí que es verdad que la connotación que nos da el Tíbet es el aislamiento y es enfrentarnos o conocer una cultura completamente diferente a la nuestra. Eso sí que nos facilita el pensar en cosas que tal vez en nuestra situación no nos vienen a la cabeza. Dices que el protagonista podría ser cualquiera de los lectores. ¿Tú te has sentido identificado al escribir el libro? Sí, me he sentido identificado. ¿Tiene parte autobiográfica? Yo creo que cuando escribes, por lo menos en mi caso, siempre hay un componente de la biografía del autor. Es una novela ficcionada, pero sí que es verdad que al final, sobre todo cuando la vuelvo a leer, aprendo mucho de todo lo que he escrito, porque me veo reflejado en muchas situaciones que me han ayudado a escribirlo. Y de la mano de los personajes veo cómo el protagonista va evolucionando. Y eso a mí me sirve. Me sirve porque al final me doy cuenta que se ha escrito desde las emociones, que se ha escrito de alguna manera de ciertas experiencias, de muchas noches sin dormir, que nunca es la misma noche y que siempre a veces te despiertas y tomas nota de determinadas reflexiones o de determinadas vivencias que te sirven para arrancar con un nuevo capítulo. Al final este libro se ha ido escribiendo sobre la marcha, o estaba ya quizás el
el argumento trazado desde el principio. Voy a escribir un libro y esto va a ser desde aquí, va a empezar aquí y va a terminar aquí. O voy a empezar el libro sobre esta historia y ya veremos dónde me lleva, ¿no? Sí, tienes razón, ha sido un poco así, como comentas. Un poco también como suele ser los trekking, ¿no? O la gente que nos gusta la montaña y echamos a andar y no sabemos bien, echamos a andar sin destino, tal vez con un objetivo, pero queremos disfrutar más del día a día andando que de ese objetivo final. Y realmente el libro es algo que llevas dentro durante tiempo y que en un momento determinado se disparan esas emociones que hacen que te obligan un poco a sentarte y a empezar a escribir. Entonces surgen todas esas experiencias, todas esas vivencias, todos esos temas que a lo mejor siempre has querido tratar, pero necesitabas incluso del bastón de ciertos personajes que te ayuden a ello, ¿no? A desarrollarlos. ¿En qué marco transcurre este libro? Transcurre en principio en el paradigma occidental actual, donde la persona vive y donde la persona se desarrolla profesionalmente. ¿Época actual también? Exactamente, época actual, y a partir de ahí el traslado a otro mundo entre comillas, porque ese otro mundo es el reino de Mustang, un reino en el cual, según comentan, para escribir Horizontes Perdidos, James Hilton se inspiró en su Shangri-La en esa zona. Era algo en lo que yo siempre había pensado y tuve la ocasión de visitarlo, y me sirvió mucho de fuente inspiradora, ¿no? y de energía, ¿no? Para la vuelta incorporarlo a una serie de ideas que tenía y utilizar incluso personas que las he convertido en personajes, y algunos personajes que luego, gracias a sus acciones en el libro, he visto que se han convertido en personas. Entonces es una ficción próxima a la realidad. Próxima a la realidad, sí. Sí. Y lo que me llama la atención también es que has estado allí. De los sitios en los que hablas en el libro, has estado allí. Sí. He estado conviviendo con algunos de los personajes, porque como comento hay partes que es ficción. Hay otros personajes que de alguna manera, con la varita mágica, he decidido su suerte en la vida, y sí que es verdad que al final eso es lo que te permite muchas veces la pluma o el ordenador, ¿no? Pero sí, he desarrollado prácticamente todo el trekking, todos los lugares que aparecen ahí, pero no he querido trasladar una fotografía real de mis vivencias, sino que he aprovechado ese viaje, he aprovechado experiencia, he aprovechado largas conversaciones para tratar temas que a mí me interesaban, sobre la condición humana, sobre la amistad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la solidaridad, la ecología. O sea, me lo han puesto muy fácil los personajes. Me has visto ojear así rápidamente mientras me comentabas que no habías querido transmitir una fotografía, y precisamente miraba a ver si había alguna foto o alguna ilustración real sobre... O sea, del lugar, ¿no? Del reino de Mustang. No hay ninguna. Y la pregunta es, ¿quien lea este libro se va a transportar allí? ¿Va a entender lo que es el reino de Mustang? Pienso y deseo que se transporte, ¿no? Era el objeto, ¿no? Exactamente. Yo creo que no solo se va a transportar, sino que va a surgir la curiosidad de querer saber más del protagonista, de querer saber más de los personajes y de querer saber mucho más del reino de Mustang. He procurado... con un lenguaje muy descriptivo, hacer sino de los pueblos, de las tradiciones. Hay una parte muy de aventura. O sea, esto está dedicado no solo al lector que quiere ver con otros ojos la vida o verse a sí mismo, sino también al viajero y al aventurero que quiere descubrir nuevos lugares. Necesito, Daniel, que este libro ocupe un lugar privilegiado en la biblioteca de Revista de Sociedad. Será un honor. Por favor, con tu firma. Estupendo. Moltíssimes gràcies per això. Si vostès volen també tindre aquest viatge imaginari en els textos descriptius que ens dona l'autor, pues així el tenen i el poden trobar en les millors llibreries. Muchas gracias, Daniel. Un placer. Un placer estar ahí con vosotros. Un viaje pendiente, ya lo saben, en las mejores librerías. Gracias, Daniel Torán.